Semana 24. Estamos ya de vuelta en semana 24, sabemos que se va levantando de a poco las personas el fin de semana, así que si usted se acaba de despertar y ¡pum!, nos puso la televisión, buenos días. Estamos tratando un tema que hizo noticia esta semana y que por supuesto preocupó ampliamente a sectores de gobierno, también por supuesto al Poder Judicial y a las autoridades en general. Impactó ante la opinión pública parcialmente un estudio que hizo el Poder Judicial y la UNICEF, y que hablaba de delitos al interior del Servicio Nacional de Menores, de tráfico sexual, de abuso de drogas, de situaciones que devolvían a esos menores la vulnerabilidad de donde ellos vienen. Estamos junto a Víctor Cabrera, él es psicólogo de la Universidad Autónoma, para conversar de este tema, de lo que está ocurriendo al interior del Sename, de cómo también conducir una política de protección a los menores que se han visto en situaciones complejas, que vienen de grupos vulnerables. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, José Antonio, Valentina. Usted me decía, fuera de cámara lo conversábamos, me decía, bueno, esta información que hemos conocido esta semana sobre el Sename no debería sorprenderle a nadie, de que finalmente dentro de esta red de protección creada por el Estado para contener a nuestros menores, especialmente aquellos que se encuentran en situaciones más complejas, haya delitos, haya abuso, haya también marginación. ¿Por qué no debería sorprendernos a nadie? Bueno, en realidad todo proceso de institucionalización revela ciertas deficiencias inevitables que tienen que ver con el presupuesto, con la capacitación de las personas que están a cargo de la atención y cuidado a los niños, y porque además el escenario psicológico que surge a partir de un niño abandonado, que tiene que ser acogido en estas casas infantiles, naturalmente que involucra un conjunto importantísimo de variables a ser consideradas. Por lo tanto, pretender siquiera que el personal que está a cargo de estos centros pueda cubrir adecuadamente y satisfactoriamente todos estos requerimientos, indudablemente que es difícil. Pero Víctor, es un problema de recursos, porque uno pudiese entender que el Sename, por falta de recursos, no tenga la estructura adecuada, no tenga la infraestructura adecuada, además, que carezca de personal. Efectivamente, que haya una falta a lo mejor de políticas ahí de tratamiento y de reconstrucción de lazos con esos menores. Eso es una cosa, uno lo puede entender, carencia, uno lo puede entender. Pero que haya delito y que además en estos delitos estén involucrados funcionarios del Sename, me parece que ya va mucho más allá de la cantidad de recursos con la cual cuenta este organismo. Mira, en realidad el tema va mucho más allá del análisis que podamos hacer a partir del informe que hemos recibido. Tiene que ver con la importancia o preeminencia que un centro de esta naturaleza tiene en la sociedad, tiene dentro de la regulación política y gubernamental de todos los gobiernos. ¿Cuál es la importancia que le damos a un centro que tiene la posibilidad y la gran responsabilidad de poder reeditar, resignificar la historia de vida de todos estos niños que permanecen en estos centros? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el nivel de importancia? ¿Cuál es el rol protagónico que una institución debe tener a la luz de un trabajo de atención, de resignificación de la vida de ellos? Para usted, detrás de esto, no hay solamente una falta de recursos, sino que hay indolencia pública. Lo más importante en ese sentido es que no hay una real importancia y categoría en cuanto a jerarquía de la importancia de la institución de esta naturaleza. Es cierto, hay falta de recursos indudablemente, y eso habrá que analizarlo con las entidades gubernamentales que estén a cargo de la parte presupuestaria, indudablemente. Con toda razón y justicia hay problemas de capacitación. Fíjate tú que también dentro de las posibilidades de acogida de niños están las familias. La pregunta que nos hacemos, ¿la familia está debidamente evaluada psicológicamente para poder tener una competencia ética y moral para tener a niños acogidos? Si bien es cierto, hay familias que ya tienen hijos, igualmente es importante evaluar. Lo segundo es si estas familias que van a acoger a estos niños, al margen de la institución como tal, van a tener la posibilidad de tener al niño por larga estadía, de modo que pueda restablecer o recuperar sus capacidades psicológicas perdidas. Esas son las primeras preguntas. Lo segundo, los centros o las instituciones que acogen a estos niños, realmente implementadas con todos los recursos necesarios para generar una protección al niño, porque hay un tema que hay que considerar.
no solamente está la parte física, la parte ambiental, un dormitorio, un baño, el aseo, la higiene, sino también, lo más importante, es cuál es la contención afectiva y emocional que tiene un niño. ¿Y quiénes son los grandes responsables detrás de esto? ¿Es el Ministerio de Justicia, que por años a lo mejor no se ha hecho cargo efectivamente del Sename? Mira, lamentablemente creo yo que las prioridades que concede el Estado a ciertas instituciones y a ciertas áreas que son realmente sensibles de la sociedad no siempre están debidamente orientadas. Porque fíjate, yo te lo planteo de la siguiente manera. Al principio yo se los planteaba que no nos tendría por qué sorprender situaciones de este tipo. Si nosotros comenzamos a revisar la historia noticiosa de los grandes delitos que han habido en este país, de situaciones donde han participado personas que han tenido un trastorno psicopático, al revisar esa historia, siempre, muchas veces, no siempre, vamos a encontrarnos con situaciones donde él o ella ha estado institucionalizado en estas casas de acogida de menores. Entonces, si no hay una contención emocional, si no hay una recuperación de sus capacidades psicológicas, afectivas, emocionales, etcétera, entonces vamos a ir construyendo seres humanos con una gran potencialidad de delincuencia. Y te lo digo más, si me permiten el espacio. Sí. Hace unas semanas atrás me tocó hacer un taller en El Salvador, en un colegio, donde comentábamos toda esta situación de lo que afectaba el abandono, el maltrato psicológico, el maltrato físico, el abuso sexual, etcétera. ¿Cómo afectaba esto en el desarrollo neurológico de los niños? Y se mostraban allí fotografías de las ecotomografías que se practican a los cerebros de los niños, y se va viendo claramente cómo el desarrollo neuronal de un niño criado con afecto, con contención, con apoyo, con todos los recursos afectivos, se va desarrollando de manera tan distinta que niños privados de afecto. Se sabe que toda la programación neuronal, la cantidad de capacidades, de conexiones, si se ven estimulados, evidentemente van a poder desarrollarse muchísimo mejor. Quería ir al tema de la contención emocional y psicológica, porque uno debería asumir que una entidad como el Sename, uno de sus pilares fundamentales debería ser la contención emocional de niños que vienen precisamente de sectores muy vulnerables, que vienen muy maltratados, que tienen grandes heridas en el alma. ¿Eso no es parte hoy día del espíritu del Sename? Lamentablemente, yo creo que estamos en presencia de una invisibilización de un drama infantil. Centralmente eso. Invisibilizar es no ponerlo en la relevancia que le corresponde o que merece. Por lo tanto, no hay una condición necesaria ahí que se aboque especialmente a esta situación. Yo quiero referirme a una frase que acuñó un médico argentino y una psicóloga que hicieron un estudio a partir de toda la situación que va pasando, porque esto no es chileno, también es parte de Latinoamérica y de otros países. Y decían algo muy interesante en el sentido de que decir que el niño abandonado o institucionalizado sufre una suerte de aborto de término. Fíjate lo que es eso, aborto de término. Es decir, al niño abandonado e institucionalizado se le priva del derecho a ser contenido, cobijado, abrigado y segurizado por la madre y su familia. Ahora, entender esto, eso uno abre un libro, va a la biblioteca, lo ve en internet, eso es sabido. El punto es, ¿qué relación o qué asociación le damos a esta información con lo que realmente ocurre en cuanto a la atención de los niños? Lo que vamos viendo en la práctica es que un juez de menores dictamina, ¿no es cierto?, el traslado de un niño a una institución, y esta institución recibe a este niño, y en realidad no lo recibe la institución ni las personas, lo recibe una estructura normativa definida que establece un protocolo de atención, pero está en la forma, está en el sentido, está en la normatividad, pero en ningún momento, en ninguna situación está la práctica pero hoy día afectiva. ¿El Sename está carente de esa preocupación? Indudablemente que está carente, indudablemente que está carente. Lo está carente el Sename y lo está carente cualquier institución aquí y en cualquier parte de Latinoamérica, porque no hay recursos afectivos que sean incorporados a las personas que cuidan a estos niños. ¿Y qué se puede hacer con estos niños que finalmente entran en un sistema que, según lo que estamos conversando, los termina perjudicando? ¿Qué podemos hacer con ellos? O sea, más que qué podamos hacer con ellos,
Esto implica un cambio notable y corporativo de políticas y normas de atención a niños abandonados. Lo que implica centralmente aquí es capacitación, primero, evaluación psicológica, capacitación, seguimiento, evaluación permanente del personal que atiende a estos niños. Porque si hay niños que son, fíjate que aquí hay un círculo vicioso. Si un niño es abandonado, si un niño es abandonado físicamente, psicológicamente, materialmente, que ha sido víctima de abuso sexual, que ha estado involucrado en actos delictuales, indudablemente que es un niño disruptivo, es un niño, es un pequeño delincuente. Por tanto, una persona no capacitada, no enterada de esta información, ni menos entrenada para poder atenderlos, indudablemente que acude en la relación con el niño con su propio repertorio conductual y cognitivo. ¿Cuál es el propio repertorio conductual y cognitivo? Aquello que yo aprendí, aquello con lo que yo me formé, cómo me quedaron a mí de pronto. Y de modo que yo replico ese esquema mental en la relación con los niños. O sea, si el niño es disruptivo, si el niño es un pequeño delincuente, insisto, yo lo trato con vehemencia, con coerción, porque de esa manera me resulta la regulación conductual del niño. Pero con eso se va transformando en un círculo vicioso, donde el niño finalmente se va acostumbrando y va entendiendo que esa es la manera de relacionarse. Premio. Sí. ¿Y por dónde comienza la modificación? ¿Por dónde comienza la corrección? ¿Por dónde comienza la contención? ¿Es parte, ¿no es cierto?, de esta solución, inyectarle más recursos al Sename, tener más personal, capacitarlo mejor? Tres cosas. Primero, inyectar más recursos a una institución que es clave para el bienestar de la sociedad. Segundo, una capacitación con todas las condiciones que yo les planteo al personal. Y tercero, dotar de más implementación técnica a aquellos que están llevando. Hoy día el personal del Sename está poco capacitado, ¿crees tú? Ahí, bueno, ahí uno hace una diferencia, ¿no? Porque están aquellas casas de acogida privadas que colaboran con el Sename, esas son un tipo, y otras son aquellas casas que dependen 100% del Sename. Pero igualmente, en ambos casos, lo conversábamos esta semana con la presidenta de funcionarios del Sename, en ambos casos hay personal poco capacitado. Yo no sé cuál ha sido tu experiencia. Indudablemente que hay personal poco capacitado, no cabe la menor duda. En dos escenarios fundamentales, que son los lugares de acogida que habitualmente uno puede informarse en relación a los niños. Primeramente, las casas de acogida, cuyas familias tienen que ser evaluadas, de modo que pueda revelar su competencia técnica, moral, ética, para poder tener un niño. ¿Y ese proceso de evaluación es óptimo o es eficiente? Es un proceso necesario, porque indudablemente con una evaluación de esta naturaleza se pueden pesquisar anomalías que pueden ser un grave deterioro en la salud mental del niño. ¿Pero está siendo llevado a cabo bien? ¿Se está evaluando bien a la familia? Yo lo desconozco, por eso te lo pregunto. Claramente no se está llevando. Centralmente no se está dando. Porque si se estuviera dando, no hubiéramos tenido la noticia de que a niños se les está prostituyendo en una casa de acogida. Claramente no se está dando. Ahora, ¿por qué? Seguramente porque hay falta de recursos. En este país hay una cantidad enorme de psicólogos que salen, ¿no es cierto?, anualmente, y se dice que sobran profesionales. Yo pienso que faltan recursos para reclutar a tanto profesional que está capacitado para colaborar. Es que lo que tú describes le va quedando a uno la sensación, imagino también a quien nos está viendo hoy día aquí en Semana 24, es que el Sename es un organismo absolutamente olvidado, que no hay ningún tipo de voluntad por inyectarle ni recursos ni capacidad técnica, psicológica, psiquiátrica y emocional para poderse hacerse cargo de esos niños. No tiene el rol que merece. En esta situación que vivimos, a la que llamamos modernidad o posmodernidad, todo lo que son habilidades blandas, sentimientos, emociones, cogniciones, no son suficientemente valoradas, no tienen la importancia del realce que deben tener. Entonces, por lo tanto, no son debidamente atendidas, ni valoradas, ni privilegiadas en el concierto de situaciones o materias que son propias de las políticas sociales. Y fíjate, y discúlpame que me extiendo un poco en esto, instituciones como esta son claves para determinar el aumento o disminución de la delincuencia. O sea, no estamos hablando de Sename solamente, ¿no? Fíjate que si un niño se cría en una población de escasos recursos, donde ambos trabajar, ¿dónde se cría este niño? Se cría con el ambiente sociocultural
a su alcance, donde está la droga, donde está la delincuencia, donde está el abuso sexual, donde hay promiscuidad sexual. Equivalente a eso lo tenemos también en el Sename, también multiplicado por más, pero también está puesto allí. Entonces, son áreas de la sociedad que son claves y fundamentales para poder prevenir la delincuencia futura. En nuestra época el delincuente es una persona adulta. Hoy día estamos en presencia de niños delincuentes. Los niños no nacen así. El ser humano se construye de esa manera. Bien, ¿no? Víctor, muchas gracias. Nos diste una nueva mirada y yo creo que ahí la responsabilidad es súper compartida, no solamente del gobierno de turno, sino que también de las autoridades transversalmente, la oposición, las personas que están trabajando hoy día con menores, que efectivamente deben asumir ahí una cuota de responsabilidad importante y también entender que parte de lo que hoy día se está sembrando en el Sename también es el de la sociedad que estamos construyendo. Muchas gracias, Víctora, por venir a nuestro programa. Gracias, Víctor. Bien, vamos a otros temas. El diputado PPD Enrique Acorsi pidió al gobierno decretar emergencia sanitaria debido al pico de enfermedades respiratorias. Más detalles los tiene la periodista Pamela Araya. Pamela, ¿cómo estás? Buenos días.